Hola, este dibujo es para revisar algunas técnicas para dibujar cubos verdaderos en perspectiva cónica. Con cubo verdadero me refiero a que tiene exactamente todos los lados iguales. Voy a partir de la premisa en la que separo mi plano de visión de la línea de horizonte. Hemos visto en otras configuraciones que es posible empezar a trabajar en una configuración en la que el plano de visión está mezclada con la línea de horizonte para poder obtener ahí las dimensiones de los objetos. Pero por ahora vamos a separarle otra vez de esta forma, hacerlo por un lado el plano de visión y por otro lado la línea de horizonte. Siempre que vean el círculo, que es la base del cono de visión, significa que es la línea de horizonte. Le he puesto aquí línea de horizonte. Y cuando vean esta configuración con un punto de vista en la parte inferior, significa que estamos tratando de esta configuración de la vista superior. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer un ejemplo sobre, va a ser importante ahora, que va a ser la posición del objeto con respecto al plano de visión, altera el tamaño del objeto en la perspectiva cónica. ¿A qué me refiero? Supongamos que em, por una instancia yo ya he pasado a mi lado lateral las fugas, las respectivas fugas. ¿Sí? Voy a ponerles por aquí de una vez. Esta es la fuga 1. Este. Ahí está. Fuga 1. Y esta va a ser fuga 2. Esta de aquí es la fuga de las diagonales, que va a ser para hacer cubo perfecto, cuadrado perfecto. Ahora bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trasladar las proporciones de este cuadrado a mi punto de vista con la intención de trasladar esas proporciones a la perspectiva cónica, a la línea de horizonte. Entonces hago una línea recta hacia mi punto de vista. Vamos a hacerle con un color más sugiriente. Por ahí. Ya. Entonces, primero el punto más cercano al plano de visión o al punto de vista. Luego los más lejanos para que quede un poquito claro este asunto. El de atrás no va a ser necesario porque se va a construir solo al respetar los puntos de fuga. Ahora, lo que me interesa es lo siguiente. En esta línea de horizonte, voy a trasladar estas proporciones. Voy a hacer una línea más, una línea extra, luego la voy a mover. Ustedes con una regla pueden hacerlo. Voy a registrar el centro de mi punto de vista y voy a registrar también estos puntos de el cubo. ¿Ya? Magnífico. Con esta línea, lo que voy a hacer es trasladar estas proporciones a mi línea de horizonte de esta forma para saber que estas dimensiones son las que van a servir efectivamente para dibujar el cubo en perspectiva cónica. Ahora, esto de aquí ya lo habíamos hecho en otras circunstancias. Lo que estoy marcando es las distancias horizontales, es decir, el cubo aún no sé en qué posición vertical está. Podría bien estar el cubo encima de la línea de horizonte, abajo de la línea de horizonte. Eso por ahora no es tan relevante. Lo que nos interesa es determinar la altura del cubo. Por ejemplo, si yo decido que el cubo está en esta posición, voy a usar las fugas para terminar de construirlo, ¿no es cierto? Ya. He decidido entonces que esta es la base del cubo, pero no sé qué altura tiene. En alguna clase me hemos visto la necesidad de hacer una elevación lateral, ¿no es cierto?, con una línea de tierra que nos permita medir esa altura del cubo. Pero por ahora no lo voy a hacer, voy a resolverlo de otra manera.
Para resolverlo de otra manera, quiero que se fijen que este primer cubo tiene cierto tamaño. Lo interesante del método, o quizá algo, lo curioso, puede ser una curiosidad, es que si yo, ahí está el cubo, si yo en lugar de poner el cubo atrás de mi punto de referencia y más bien lo coloco adelante, de esta forma, inclusive cerca a mi punto de vista, las consecuencias van a ser las siguientes. Voy a ponerlo un poquito más para acá para que se vea la diferencia. En este caso, si yo quiero trasladar las proporciones para luego llevarlas a mi línea de horizonte, lo que voy a hacer es, vamos a poner por aquí, es usar de la misma forma líneas azules. Voy a usar líneas azules desde mi punto de vista hacia cada una de las esquinas del cubo, pero hacia atrás. Es decir, estas referencias de los puntos, fíjense, este punto y el otro, el tercero, las estoy trasladando hacia atrás, hacia mi plano de visión. En esta configuración, que es algo interesante, no la habíamos visto antes, el plano de visión está atrás, ¿sí? A cierta distancia. Entonces, de la misma forma, voy a copiar estas proporciones, estas dimensiones. Ponemos el centro respectivo para recordar el centro y poder medir esas distancias. Y me copio esta distancia y esta distancia. Y voy a trasladar estas dimensiones a mi, eh, a mi línea de horizonte. ¿Ya? Bueno, el cubo se salió del cono de visión y por consiguiente pues va a salir muy grandote. Entonces la consecuencia de esto es que cada una de estas dimensiones ahora me va a mostrar un cubo mucho más grande. Ay, perdón, es el negrito ya. Sí, sí y así. Así yo decidiera que mi cubo está a esta altura, ¿ya? Fíjense que con respecto al cubo anterior, el cubo anterior tiene este tamaño y el cubo nuevo tiene este tamaño. Es el mismo cubo, el mismo objeto. Simplemente háganse la idea que yo puedo dibujarlo adelante de nuestro plano de referencia, precisamente aquí, o puedo dibujarlo atrás. Es lo mismo que yo dibujara dos cubos, uno atrás y otro adelante. Obviamente el que está más adelante va a salir más grande, ¿no es cierto?, que el que está atrás. En este caso, el uno estaba aquí, el otro estaba allá, y entonces me sale un cubo visualmente enorme. Si yo, no sé, como no he decidido la altura a la que están, pues el segundo cubo salió medio en el aire, entonces podría fácilmente moverlo hacia abajo antes de haber hecho las líneas de referencia, en fin, saldría por acá abajo. Ya, invento. Entonces, como este está más grande, se ve mucho más grande, digamos, está más cerca, se ve mucho más grande que el otro. Esa es una postura importante. Ahora, ¿para qué hago esto? Para conversar sobre un último caso muy particular. Y ese último caso va a ir de la siguiente forma. ¿Qué sucede si a cualquiera de estos cuadrados lo coloco de forma que la arista principal, la más cercana a, a mi punto de vista, la coloco exactamente tocando el plano de visión? Si una cosa que debemos como reflexionar es lo siguiente: si es que yo tengo que proyectar las proporciones de mi cuadrado hacia atrás, hacia el plano de visión hacia atrás, el cuadrado se hace más grande. Pero si tengo que proyectarla, las proporciones del cuadrado hacia adelante, en este caso estaba por ahí, hacia atrás,
Y en el otro caso estaba hacia adelante, así. En el caso en el que tengo que proyectarlas hacia adelante, digamos, el punto de vista, el cuadrado se hace más pequeño. Pero si lo proyecto hacia atrás, el cuadrado se hace más grande. ¿Sí? Es decir, cuando yo pongo el objeto más cerca de mi punto de vista y tengo que proyectar las proporciones hacia mi plano de visión, fíjense cómo termina siendo un, un cubo más grande en el sentido de, aquí está más grande, fíjense lo grande que es con respecto al tamaño real del cubo, que es este. Sí, no sé si me hago entender, ojalá que sí. Es decir, esta es la proporción final, la anchura final que estoy obteniendo desde el plano de referencia, pero esta es la anchura original del cubo, visualmente hablando, ¿no es cierto? En cambio, en el otro caso, en este caso, eh, ¿dónde está? Aquí está. En este caso, lo que sucede es que si es que esta es la anchura original del cubo, esta de aquí, visualmente, el rato que traslado sus proporciones hacia el plano de visión se acorta, se hace más pequeño. ¿No es cierto? Esa es la premisa de la perspectiva. Si es que yo, además, moviera un cubo más atrás, bien atrás, el momento de trasladar esas proporciones a mi plano de visión se va a hacer mucho más pequeñito, ¿no es cierto? Voy a trasladarlo así, fíjense, y visualmente el cubo se va a ver mucho más pequeñito precisamente por la magia de la perspectiva, se va a ver de esta anchura, ¿no es cierto? Versus el otro cubo que se ve de este tamaño. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta referencia? Porque al final del día, lo que va a suceder es que tanto el cubo más cercano como el más lejano tienen una representación con proporciones distintas en la perspectiva cónica. Se va a ver más pequeño aquí de lo que realmente se veía acá. Ahora, eso nos genera un problema. Cuando yo quiero medir las alturas de este cubo para hacer un cubo perfecto, me complico un poquito la existencia porque al ser medidas en perspectiva, al haberse reducido el tamaño de este cubo, yo no sé exactamente qué altura es esta la que debe medir, porque el cubo se hizo más chiquito. Entonces tengo que hacer una conversión de escala, ¿ya? Ahora, para solucionar este problema, aquí es donde la cosa se pone interesante, vamos a hacer un truco. El truco va a ser el siguiente. Voy a ubicar el cubo o el cuadrado, yo sé que es un cubo. Puedo usar estas mismas medidas del cuadrado para sacar la altura del cubo, pero lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a ubicarle de manera que eh, la arista principal toque exactamente la, el plano de referencia. ¿Qué sucede aquí? Si es que el objeto al estar acá se amplía con respecto al plano de referencia y el objeto estar acá se reduce al estar en el plano de referencia, hay un punto intermedio en el que las proporciones de esta arista no se van a distorsionar porque están exactamente sobre el plano de referencia. Y este cubo va a tener en este punto exacto, la altura de la arista visualmente va a ser exactamente la misma que la anchura del cubo. Y entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a trasladar solo las distancias laterales de este cubo, es decir, esta distancia y esta distancia. Ya no tiene sentido arrastrar esta distancia porque la razón de esta línea es encontrar una intersección con el plano de visión. Y como este ya está tocando el plano de visión, no es necesario hacer esta línea. Y lo que voy a hacer es trasladar las distancias, las medidas. Vamos a coger el moradito para el centro. Y este azulito para las distancias. Y además
esta medida de aquí del punto principal. A ver, este cubo, ¿dónde está? Este se va, shu, va a ser de aquí. Y esta línea también, shu, va a ser de aquí. Ya, me queda esta. Voy a trasladar estas distancias hacia acá. Perfecto, ahí tengo las distancias del cubo. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero que se entienda? Lo siguiente. Yo he trasladado las distancias del cubo en el sentido vertical, ¿no es cierto? Por ahora, como les decía, no importa a qué altura está, podemos decidir eso en breve. Pero lo importante va a ser lo siguiente. Cuando yo termine de construir el cubo y le establezca una altura, de esta forma, yo sé que la arista más cercana al punto de vista, que es esta arista de aquí, está justo encima de mi plano de visión. Aquí. Significa que en este punto yo puedo usar la altura del cubo tal cual sin distorsión. Si viéramos esto en la vista lateral, si hiciéramos este ejercicio de hacer una línea de horizonte al lado, nos percataríamos que el cubo está pegado totalmente a nuestro plano de visión, aquí. Y entonces el momento de trasladar las dimensiones, la dimensión que copio es exactamente la misma dimensión física del cubo. No hay una alteración. Esto me simplifica la existencia porque yo puedo tomar este cubo, este mero, este cuadrado, y rotarlo, o ustedes pueden tomar la medida con la regla o con un compás, pueden recuperar esa medida y colocarla aquí. Y puedo trasladar estas distancias. Vamos a hacerlo con esta línea, tal vez una línea punteada, así. Listo. Entonces, al usar este mismo cuadrado, el mismo que utilicé acá, yo sé que esta medida, la que está pegada, no ha sido alterada por la que la distancia del cubo es nula, la distancia de esta arista con respecto al plano de visión es nula, entonces no hay una alteración de proporciones, puedo usar esta misma distancia aquí a la derecha y yo sé entonces, como consecuencia, que esta va a ser la altura final de ese cubo. Entonces puedo terminar el cubo sin problemas de esta forma, ¿sí? ¿Ya? Y eso es todo. Esa es la forma de obtener un cubo. Bueno, sería la primera forma de obtener un cubo. Puedo usar esta diagonal porque es la diagonal que hicimos para este mismo objeto e intentar que calce esto aquí y esto acá. Listo, ¿ya? Entonces, de este cubo, es un cubo perfecto, y la razón por la que yo puedo utilizar esta misma altura es porque la distancia del cubo me lo permite, es decir, el cubo está pegado al plano de visión, ¿ya? Vamos a ver a continuación en otro ejercicio cómo yo puedo proceder de una forma similar, mezclando las dos circunstancias en un solo dibujo, sin necesidad de tener que hacer la vista superior y la vista lateral. Ya, en mi configuración normal, en la que mezclamos la línea de horizonte con el plano de visión, voy a partir de hacer un cuadrado, lo ubico donde sea, y lo que voy a hacer es, si quiero usar el mismo cuadrado, de hecho voy a tener que duplicarlo, ¿no es cierto? Y guardar por acá sin rotación, porque a este cuadrado nuevo lo voy a ubicar de forma que cualquiera de sus aristas, una de esas aristas, toque por completo este plano de visión. ¿Ya? Vamos a ver que toque por completo el plano de visión y las fugas respectivas, vamos a tener que ubicarlas de forma que estén alineadas. Más o menos, muy cercano, Renecito. Ya.
Vamos a rotarle un poquito solo para que esté alineado. Perfecto. Entonces ya sé que estas son paralelas y que me van a servir para obtener las fugas del dibujo. Perfecto. Fuga uno y fuga 2 y fuga de diagonales. Perfecto. Entonces, a partir de aquí voy a hacer un poquito transparente este grupo de referencias, sobre todo del plano del cono de visión y de las fugas, para que se note lo que voy a hacer. Y vamos a proceder de la siguiente forma. Voy a hacer las líneas en azul para trasladar las distancias del cubo hacia mi plano de visión. Un poquito más asentado. Más. Sin miedo, sin miedo. Sí. Estas son las líneas que me van a dar estas distancias específicas. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, yo puedo ya directamente, sin miedo al éxito, hacer las verticales del cubo. Vertical, vertical, vertical. Y usar la referencia original para la altura del cubo, ¿cierto? Y trasladar estas alturas, ¿sí? Aquí, en esta capa. Uso la fuga, uso la otra fuga, fuga, fuga. Tengo esto para la diagonal y que me salga un cubo perfectísimo. Súper perfecto. Todo coincide. Magnífico. ¿Ya? Eso sería, eso sería todo. Entonces, podemos hacer con el mismo cuadrado. Eso va a requerir que tengamos una regla para medir las distancias. Y esta sería la primera técnica para hacer cuadrados, cubos perfectos. ¿Por qué esta técnica es importante? Porque a continuación vamos a ver cómo hacer círculos. Y para hacer círculos necesitamos partir de cuadrados perfectos. Y entonces esta es la forma de hacer cuadrados perfectos en la verticalidad. ¿Sí? Tenemos esto como referencia. Si quisiéramos partir de esto para obtener una tercera fuga de la diagonal de este cubo que me sirva para hacer más cubos, porque yo voy a estar seguro, el momento que hago este cubo y hago esta diagonal y encuentro el punto de fuga ahí abajo, debajo de esta línea, ahí en algún lugar, yo sé que indudablemente esto tiene 45 grados. Y el tener 45 grados va a ser testigo de cualquier, puedo usarle para hacer cuadrados en cualquier lugar. Si es que hago una línea desde ahí abajo hacia acá, voy a poder hacer cuadrados en cualquier lugar. Así. Esto sería un cuadrado perfecto también utilizando la misma fuga, utilizando la misma diagonal. ¿Ya? Ahora bien, esta es la primera técnica. Les voy a mostrar otra que suele ser bastante potente también para ciertos casos. Y vamos a proceder de la siguiente forma. En esta técnica lo que voy a hacer es un truco bastante, a veces no es tan intuitivo. De hecho, tiene una lógica geométrica muy difícil de digerir. Sin embargo, es muy potente y fácil de resolver. Y va a darse de la siguiente forma. Voy a partir de la idea de que necesito, para hacer un cuadrado perfecto, voy a partir de la base de ese cuadrado, porque el cuadrado es vertical. Ya sabemos cómo hacer cuadrados horizontales. El cuadrado horizontal es la cosa más fácil del mundo porque solo hacemos esto y tenemos esta diagonal auxiliar.
que ya vimos cómo se resuelve, y entonces ya puedo hacer un cuadrado am, horizontal. Pero cuando quiero hacer un cuadrado vertical, va a ser el proceso va a ser el siguiente. Primero hago la base de ese cuadrado vertical. Y la base, para hacer esta base voy a usar la fuga de la derecha, ¿ya? Cuando quiero hacer la base voy a usar la fuga de la derecha. Entonces, mi base va a ser, por ejemplo, esta, ¿ya? Usé la fuga de la derecha. Ahora, el truco es usar una línea auxiliar desde el inicio de esa base del cuadrado. Luego, lo que voy a hacer es medir la distancia que existe entre el punto de fuga y el punto de visión. Esto solo funciona cuando tengo las cosas mezcladas. Recuerden que cuando yo tengo eh, las- esta configuración con el punto de visión, el punto de vista, estoy mezclando el punto de vista con la línea de horizonte. Entonces, lo interesante aquí es que yo tengo que medir esta distancia que está entre la fuga y el punto de vista, y lo que voy a hacer es usar esta misma distancia, voy a rotar la línea, pueden hacer ustedes con un compás o copiando las distancias, y rotarla hasta que se alinee con el horizonte. Y en ese caso obtengo esta distancia, ¿sí? Entonces, esta distancia me produce una fuga auxiliar muy especial, que está aquí, y esa fuga auxiliar me va a servir de la siguiente forma. Esto es ya casi brujería, magia oculta. Uno esta línea con el inicio de mi línea, con el final, diría, de la línea base, y como consecuencia, lo que tengo aquí es ya, como les digo, magia negra. Esta es la altura de ese cuadrado perfecto. Entonces, para que esto funcione, tengo que cumplir las siguientes características. Yo usé la fuga de la derecha para producir la línea base. Usé la fuga de la derecha para producir la línea base. Luego medí la distancia que existe entre la fuga de la derecha y el punto de vista y trasladé y roté esa distancia hacia acá. ¿Sí? Podrían, como les decía, utilizar quizá un compás, hacen centro aquí y pueden hacer un compás, con un compás hacer esto así, pum, y trasladar esa distancia desde el punto hacia la línea de horizonte. Y como resultado final, simplemente lo que hago es usar esta distancia como una fuga extraña que me permite trasladar proporciones. Y lo que hago es copiar esta proporción y decir, si es que esto mediría 10 centímetros en perspectiva hacia atrás, lo que estoy haciendo es trasladar esa proporción hacia una línea horizontal medible que me va a servir para obtener la altura de mi cubo. Entonces, a continuación, el único paso que me queda es em, copiar esta distancia y usarla como la altura del cubo. ¿Sí? Y voilà. Eso es todo lo que necesitamos para ser felices. Ahora, este procedimiento es un poco más rápido porque no tengo que hacer dibujos auxiliares, no tengo que dibujar el cuadrado en la vista superior, no tengo que trasladar las distancias, simplemente este va a ser mi testigo, obteniendo este punto de aquí con base a la distancia que existe entre la fuga y el punto de vista, y utilizo este punto como referencia para trasladar esta distancia a esta que yo pueda medir, ¿sí? Y claro, al final del día, ustedes pueden trasladar la distancia del piso hacia arriba con un compás, ¿cierto? Pueden hacer con un compás, trasladar la distancia de aquí acá arriba, así. Y ya.
Entonces, esto va a ser, como les decía, crucial porque no hay otra forma de obtener esta diagonal de 45 grados hacia arriba o hacia abajo, o no hay otra forma de hacer una referencia exacta de un cubo. Y para la siguiente etapa va a ser crucial, pues necesitaremos hacer esta división de la mitad exacta del cubo para poder hacer un círculo. Y el círculo va a estar más o menos así. Tin, tin. Pero eso es para la siguiente clase.